Oye, Nos quedamos en que quién me sí, andaba o sea, aconsejando. ¿quién te guió para tomar las clases precisas y concisas que hicieran un artista desde cualquier ángulo, ¿no? Gracias, Gus. Mi papá y mi mamá. Mi papá, el nivel de exigencia que él entregaba en el escenario, no sé si alguna vez te tocó verlo en vivo No cantando tuve a la Tito oportunidad. Bauche. Búsquenlo, está en YouTube, está en Spotify, Tito Bauche. Era un visionario, adelantadísimo musicalmente a la época, pero se volvió famoso en discoteca Orfeona Gogó en los 60 con música como tropical, pero ahí le hacía cosas como hacía, por ejemplo, un cover de Ray Charles, que es What I Say, con percusiones, cosas muy locas, como lo de Batis, un poco el soul latino. Fue precursor del bossa nova, el soul latino, pero muy visionario. Entonces, él tenía un nivel de exigencia escénica muy alto. Él decía que si te vas a dedicar a esto, tienes que ser muy fuerte, y nos lo dijo desde muy chiquitos, Gus. Esta es una carrera muy dura en este país porque no se valora el talento. Tiene que ver más con la imagen, con las relaciones, con otras cosas. Tienen que estar preparadísimos emocionalmente para los nos. Te tienen que seguir preparando toda la vida. No pueden salir a mediocriar. Me dijo, si vas a hacer una audición, la haces con todo, al 1000. Si vas a dar una función, al 1000, porque tú no sabes el esfuerzo que tuvo que hacer cada persona que va a ver tu trabajo para llegar a verte, Claro. para pagar un boleto, Así es. para prender la tele y verte. O sea, tú no sabes lo que le cuesta tener una televisión. O sea, él me hablaba con una claridad y con un nivel de exigencia que a lo mejor algunos dicen, ay, pero qué duro. No era severo en su juicio hacia nosotros, pero sí en su exigencia de la preparación que teníamos que tener psicológica, emocional y artísticamente. Entonces, eso me obligó a encontrar mi propia voz. Mi papá era más de las corrientes comerciales, Hollywood, Estados Unidos, los musicales. Él me llevó a ver a Anita la huerfanita y me volví loca. O sea, digamos que mi primera influencia de una histrión integral que me marcó fue Lolita Cortés. Yo veía a esa pirinolita bailando y Es cantando otro así y monstruo, actuando. ¿eh? Estábamos hablando del monstruo de Derbez, ahora el monstruo de Lola Sí, Cortés. no, Qué grandes bruto. influencias en mi vida. Y por el lado Claro. de mi mamá, o sea, yo dije, eso quiero. Entonces mi papá decía, Eso tienen es que lo que estudiar iba canto, yo. baile, actuación, Claudia todo. Chavira, ¿qué onda, Sí. tu jefecita? Pues ella me marcó en el otro lado, que es justo el que me llevó a la Casa del Teatro, porque ella fue amiga de Pepe Alonso. Ok. Ella me hablaba de los actores y las actrices no populares, sino de nuestras grandes instituciones. Angelina Peláez, Luisa Huertas, Margarita Sanz, en fin, ¿no? De ese teatro alternativo, no alternativo, sino el teatro de arte, el cine de arte, los directores más fuertes. Entonces yo era adolescente cuando me estaba empezando a formar y tuve la fortuna de conocer el cine de Casals muy chiquita. No se lo recomiendo a ningún adolescente. Bueno, a los adolescentes de ahora a lo mejor sí, porque ya han visto cosas peores. Pero en esa época, Canoa, en la trilogía de Casals, ¿no? La Pando y las Poquianchis, a mí me marcaron rotundamente y de alguna forma por mi mamá conocí ese otro cine, esa otra forma de actuar, que la verdad escénica entra por el oído. Y me di cuenta que había una manera de interpretar que no encontraba en ningún otro lugar más que en esas películas de Casals o de Ripstein. Y dije, esto es lo que yo quiero hacer, me quiero preparar para algún día trabajar con estos actores. Y empecé a seguir las trayectorias de todas estas grandes instituciones de nuestro teatro, de las artes escénicas, del cine, no solo como actrices o actores, sino también detrás de cámaras, porque Casals fue un gran innovador con Canoa, ¿no? Claro. Entonces tuve la bendición de que, te digo, cuando tú le permites a un ser humano desarrollar su propia voz desde la niñez, tiene más claro hacia dónde ir. O sea, hay menos tumbos. No quiere decir que sea perfecto, que no te equivoques, que no tengas decepciones y dolores, pero como que tienes más claro el foco de hacia dónde quieres ir, de poderte ver realmente como un todo, no por pedacitos. Porque creo que hay muchos chavos ahora que quieren ser famosos por followers, por dinero, Claro. ¿sabes? Pero no se ven como un todo, como un ser integral, parte de un todo. Y otra cosa que es bien importante, que también aprendí desde muy chiquita por mi papá, es el tema del servicio social, de ser recíproco. Eso lo teníamos, él sufrió mucho por eso, porque él hizo la filarmónica de un partido político que en aquel entonces era lo único que había, hizo el primer equipo de fútbol de la ANDA, de la Asociación Nacional de Actores. O sea, era como muy visionario en el sentido de lo lúdico como herramienta, toda la parte de diversión como herramienta para transformar la sociedad y transformar los cambios necesarios. Entonces yo crecí mucho con ese espíritu. Yo le decía a mi papá que era medio como Peter Hood y Robin Pan.
una mezcla entre los dos. Entonces, sí son dos grandes influencias en mi vida, por supuesto, ellos, en que yo encontrara mi propio camino. Yo estudié en el CEA muy chiquita porque era la única Oye, pero escuela tu que mamá, pensamos que había. tu mamá te tuvo muy A chamaca, los 17 años, Antes de los 17. a los Tenía- 16. Sí, ¿qué onda con cómo estaba normalizado eso, verdad? En aquellos tiempos mi papá le doblaba la edad y estaba bien normalizado. Claro. Sí, una relación totalmente asimétrica. El divorcio a ti te afectó, me supongo. No, fíjate, yo tenía una frase que me regañaron en la escuela, una vez me suspendieron 2 días y llamaron a mis papás y entre que se rieron y lloraron, siempre que me regañaban, mi papá la verdad se reía mucho, o sea, porque no era una rebelde sin causa. Entonces, si me hablaban feo, les contestaba. Entonces, los maestros o quien fuera, los ponía como, desde donde yo podía, los ponía en su lugar. Entonces, mi papá decía, muy bien, eso es, defiéndete. Tito, por favor, la directora le decía, "Pues no hagas eso". Y yo, no, sí, yo le enseñé a defenderse y si no para eso estoy yo y si no para eso tendrías que estar tú. O sea, hay que proteger a la niñez. Y había una frase que yo decía, más vale un buen divorcio que un mal matrimonio. Desde chiquita en la primaria, en la secundaria, o sea, en cuanto ellos se separaron, yo decía, ay, qué alivio, más vale un buen divorcio que un mal matrimonio. ¿Recuerdas pleitos entre ellos? Sí, claro. Hubo 2 momentos. No es que yo haya vivido con mucha violencia familiar, nunca nos golpearon, nunca nos... O sea, te digo, no fue de... La violencia no fue ejercida directamente, sino fue lo que ahora nosotros conocemos como violencia vicaria. Ahora ya, gracias a Dios, ya se conoce eso. Mi mamá fue víctima de violencia vicaria. Mi papá no fue un papá proveedor, no fue un papá con autorregulación emocional, atendido psicoemocionalmente de una manera asertiva. Lamentablemente, todo su talento, todas sus capacidades se le chispaban con las parejas. Fue violento y nos tocó presenciar a mi hermano y a mí, no muchos, dos momentos de discusión fuertes, en donde a partir de eso mi mamá dijo, hasta aquí. ¿Le Y pegó nunca a tu más. mamá? Sí le pegó. ¿Y tú lo viste? Yo no lo vi. Yo oí después. O sea, yo llegué después, pero sí, no. No me tocó ver los golpes. Mi papá nunca lo vi, por ejemplo, tomado, tirado, mal, nunca. Sí lo veía estallar ante lo injusto, pero también lo vi ser injusto ante lo que él mismo criticaba. Esas son las tareas con las que uno tiene que crecer como hijo o hija. Estábamos platicando en el anterior corte comercial de Eugenio Derbez. Ay, que amo. Y tú dijiste, bueno, ya, o sea, aquí era una guerra de elogios para Derbez. Tú decías una cosa, yo decía otra, Sí. tú otra, y demás. Y tú cerraste el comentario con algo que dijiste, sano Un hombre en sano. este medio. Un hombre sano. ¿Y tú qué horas traes? Vanessa Baucho, regreso con esta historia. Venimos.